En el primer tema del curso aprendimos a calcular el polinomio de Taylor de una función en un punto y observamos que cuanto mayor era el orden del polinomio, mayor era el parecido entre la función y el polinomio. La diferencia entre la función y el polinomio se denomina resto de Taylor y disponemos de diferentes expresiones para esa diferencia. Expresiones que nos permitirán obtener el polinomio adecuado para conseguir una aproximación adecuada de la función. En este curso trabajamos con la expresión del resto que se conoce como resto de Lagrange y que para la función exponencial es la siguiente. De esa manera, sí tenemos esta igualdad. El número c que aquí aparece no lo podemos calcular de manera exacta, porque en ese caso tendríamos ya la expresión alternativa. El número c es un número que depende tanto de x como de n y está comprendido entre el centro de la serie, el centro del polinomio, en este caso 0, y el punto donde estamos evaluando la función y el polinomio, es decir, x. Ponemos 0 entre 0 y x porque el x puede ser mayor o menor que 0, es decir, c pertenecerá al intervalo 0x o al intervalo x0. También observamos que los polinomios de Taylor no son más que las sumas parciales de una serie de potencias. Esta serie se denomina serie de Taylor de la función. La serie de Taylor y la función coincidirán en aquellos puntos en los que el resto de Taylor tienda a 0. En el caso de la función exponencial, el resto límite del resto de Taylor, o en su expresión en este caso, del resto de Lagrange cuando la n tiende a infinito, es 0 para todo x, y por lo tanto la serie y la función coinciden para cualquier valor de x. La expresión del resto de Lagrange nos da otro método para controlar la aproximación de la suma de una serie mediante sus sumas parciales. Por ejemplo, si queremos calcular el número e con una determinada aproximación, utilizando las igualdades que tenemos aquí arriba, eso sería igual a 1 más 1 más 1 al cuadrado partido por 2 más 1 al cubo partido por 3 factorial hasta 1 partido por n factorial más e elevado a c 1 partido por n más 1 factorial, donde c está entre 0 y 1. En este caso hemos hecho x igual a 1 y por lo tanto c está entre 0 y 1. Eso también lo podemos escribir como la suma de la serie desde n igual a 0 hasta infinito de 1 partido por n factorial. Esta expresión de aquí es la suma parcial y por lo tanto el resto de Lagrange es el error que cometemos al tomar esa suma parcial en lugar de la suma exacta de la serie. Para controlar ese error, supongamos que queremos que el error sea menor que 1 medio por 10 elevado por 10 elevado a menos 3, por ejemplo, procedemos de la siguiente manera. Una vez que tenemos escrita la expresión del resto de Lagrange, que habitualmente la tendremos que escribir entre valores absolutos, solamente que en este caso, dado que tenemos e elevado a c
que es siempre positivo, y n más 1 factorial, que también es siempre positivo, lo podemos quitar. El primer paso será sustituir la expresión en la que aparece el número c por una expresión mayor, utilizando la información que conocemos de c, en este caso que está entre 0 y 1. Utilizando esa información, sustituiremos e elevado a c por un número mayor que e. En este caso, dado que c está entre 0 y 1, es decir, 0 es menor que c, menor que 1, por la monotonía de la función exponencial, tenemos que e elevado a 0 es menor que e elevado a c, menor que e elevado a 1. Es decir, e elevado a c es más pequeño que e elevado a 1. Dado que estamos haciendo estimaciones, no nos hace falta quedarnos con e. Nos podemos quedar con un número natural mayor que e, lo suficientemente cerca como para no perjudicar la cota del error. En este caso, basta, por ejemplo, tomar 3. De esta manera, el error lo tenemos acotado por 3 partido por n más 1 factorial. Una vez que hemos sustituido la expresión en la que aparece c, ya imponemos la condición del error que estamos buscando. En este caso, buscábamos que el error fuese menor que 1 partido por 2000. Y como en ejemplos que hemos hecho en la lección anterior y en demás anteriores, a continuación lo que hacemos es buscar el primer número natural que verifique esta desigualdad. En este caso, el primer número natural que verifica esta desigualdad es n igual a 7, lo que quiere decir que la suma parcial correspondiente a n igual a 7 nos da la suma exacta de esta serie, es decir, e con un error menor que el que hemos propuesto. Es decir, e es aproximadamente igual que la suma desde n igual a 0 hasta 7 de 1 partido n factorial. Y utilizando una calculadora o el ordenador podemos calcular y llegar al número 685 partido por 252, que es aproximadamente 2,718 y que efectivamente son los 3 primeros decimales conocidos del número e. En el libro de apuntes aparecen las series de Taylor de las funciones elementales, indicando el campo de convergencia de cada una de ellas y también la expresión en términos de polinomio de Taylor y resto de Lagrange. Por ejemplo, observamos la función potencial, es decir, la función de la forma 1 más x elevado a alfa, que si observamos su expresión es la misma que la que vimos en el principio de curso con el binomio de Newton. Recordemos que si alfa fuese igual a n, en este caso lo que obtendríamos sería un polinomio, puesto que iríamos desarrollando los números combinatorios hasta llegar a n sobre n. Lo que nos dice el desarrollo de Taylor es que si alfa es un número cualquiera, un número real cualquiera, 1 más x elevado a alfa toma la misma expresión que el binomio de Newton, pero obtenemos una serie en lugar de un polinomio. Es importante tener en cuenta los campos de convergencia de las series. La función exponencial, la función seno y la función coseno tienen a r como campo de convergencia, pero el resto de las funciones que aparecen en este folio tienen un campo de convergencia restringido. También es importante tener en cuenta que siempre podemos utilizar los restos de Lagrange para estimar el error que cometemos al tomar una suma parcial, un polinomio de Taylor. Pero en el caso de la función logaritmo y en el caso de la función potencial tenemos dos restricciones adicionales. Por ejemplo, para la función logaritmo solamente podremos utilizar el resto de Lagrange si queremos evaluar la función en el intervalo 1/2,
por debajo de 1 medio, el resto de Lagrange no nos servirá. Lo mismo ocurre con la función potencial. Si queremos utilizar el resto de Lagrange, solamente nos sirve en el intervalo -1 medio 1. Por debajo de -1 medio no podremos utilizar esta expresión.